Bueno, continuamos entonces en esta parte, eh, viendo los comandos fundamentales, ¿no? Para trabajar con las bases de datos, ¿no? Bueno, en cuanto al diseño, podemos, como decía, hacer algunos ajustes también a la base de datos. Por ejemplo, el concepto que se llama de integridad referencial. Ya, vamos a buscar este concepto para leerlo. Vamos a ponerle así. También vamos a ponerle así, ¿ya? MySQL. Pantalla, profe, de Ya. Chrome. Profe, no se ve su pantalla. Ya, ahorita lo voy a poner. Les decía, vamos a hacer una búsqueda, así, ¿ya? MySQL, clave foránea. Vamos a poner así, ¿ya? Clave foránea. Listo. Vamos a ver ese concepto. Y vamos a buscar esta parte que dice integridad referencial en MySQL, programación en castellano, ¿no? Vamos a entrar ahí y vamos a ver acerca de ese concepto que es muy importante también, ¿ya? Bueno, dice estrictamente hablando, para que un campo sea una clave foránea, este necesita ser definido como tal al momento de crear una tabla, ¿no? O sea, una clave foránea viene a ser una clave mediante la cual nosotros podemos identificar a un registro, pero a partir de otra clave, ¿no? Es como que, por ejemplo, ¿no? Eh, nosotros podríamos tener dos datos mediante los cuales nos podemos identificar, ¿no? Uno sería el DNI, por ejemplo, ¿no? El DNI nos identifica a nivel nacional, ¿sí? En todas las regiones que vayamos, nuestro DNI nos identifica, ¿sí? Pero aparte tenemos, por ejemplo, su número de matrícula de la universidad, ¿no? Que les permite saber también dentro de la universidad a qué carrera pertenece, etcétera, etcétera. Entonces tienen otra clave. Y dentro de la universidad su clave también es única, ¿no? ¿Correcto? Entonces hay una tabla de ustedes en la universidad con su matrícula. Y hay una tabla de alumnos donde aparece, digamos, el DNI. Entonces, si, por ejemplo, ¿no? Se hace una investigación y queremos saber dónde vive un alumno, ¿no? O algún otro dato, ¿no? Que de repente no está registrado en la universidad, ¿correcto? Entonces, pero se cuenta con las claves, con el código del alumno, ¿no? Entonces, lo hace buscar, pues, mediante el código del alumno, buscamos los datos del alumno y entre sus datos está su DNI y con el DNI vamos a la tabla de la RENIET y ahí encontramos los datos de la persona. Entonces, estamos utilizando dos claves, ¿no? Entonces, para la universidad, la clave primaria sería el código del alumno. Y la clave foránea sería la que se comunica con la RENIET, ¿no? Para saber los datos ya más generales del alumno, ¿no? Entonces, en ese sentido, también hay claves mediante las cuales se puede identificar a un registro, pero desde otra tabla. Eso es muy importante porque nos va a permitir lo que se llama validar el ingreso de los datos. O sea, por ejemplo, ¿no? Supongamos que en nuestra tabla de operarios vamos a registrar, no sé, pues vamos a registrar a un operario de limpieza, ¿no es cierto? Todavía no hemos puesto en nuestras categorías eso de limpieza, no existe.
Entonces, no debería ser posible registrar a un operario de limpieza si es que previamente su categoría no existe. A eso se refiere la integridad referencial, ¿no? Es como en la universidad, ¿no? Nosotros los profesores, para registrar las notas de un alumno, ¿qué tenemos que verificar? Que el alumno esté en nuestro curso. Si el alumno no está en nuestro curso, de ninguna manera podemos registrar notas de un alumno que no existe, ¿no? Eso se llama entonces integridad referencial, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a ver cómo podemos lograr eso a través de lo que se llama la creación de una clave foránea, ¿no? Esta línea de acá nos va a servir para eso. Esta línea de acá. Pero esto sería, a ver, la creación sería acá, ¿no? Entonces, esta línea de acá nos va a servir. A ver, un table, constraint, foreign key, reference tabla. Y bueno, entonces, el ejemplo lo vamos a tener acá, esta parte de aquí, ¿no? A ver, lo voy a copiar y lo vamos a poner acá en MySQL. Aunque vamos a hacer los cambios necesarios, ¿no? A ver, entonces aquí, ¿qué tabla es la que vamos a modificar? Profesor, disculpe, ¿podría mandar ese código? Ya, a ver. Vamos a copiarlo y lo voy a poner en el chat, ¿ya? Aquí. Entonces lo voy a poner acá. Ahí. Listo. Eso le he puesto ahí lo que he copiado, ¿no? Entonces vamos a modificar una tabla. Este es otro comando de SQL, alter table. Dice, vamos a modificar una tabla. La tabla que vamos a cambiar va a ser la tabla de operarios. La tabla de operarios. Le vamos a agregar, dice, le vamos a agregar una clave foránea, add foreign key, ¿no? ¿Qué dice acá? Ya. Entonces acá le ponemos add foreign key. Y acá le decimos cuál va a ser la clave foránea. El ID operario, no, el ID categoría, ¿no? El ID categoría. Que va a ser una referencia a la tabla de categorías. La tabla de categorías, también en el campo ID categoría, porque los dos nombres coinciden, ¿no? No es una regla, pero es lo que se acostumbra, que cuando hayan campos de referencia tengan el mismo nombre, ¿eh? ¿Ya? Entonces acá le pondríamos ID categoría también. Así. ID categoría. Ahí, ¿no? Entonces ese sería el comando. Dice alter table, o sea, vamos a alterar, vamos a modificar una tabla, en este caso la tabla de operarios. Para añadir, ¿no? Add quiere decir añadir. Para añadir for key, o sea, clave foránea. La clave foránea va a ser el ID categoría que está en la tabla de operarios. Que va a ser una referencia a la tabla de categorías, a la segunda tabla que creamos. A la columna ID categoría, ¿no? Decía, estos dos nombres que uno aparece en la tabla, este ID categoría aparece en la tabla de operarios. Y este ID categoría aparece en la tabla de categorías. ¿Ya? Coinciden los nombres, es lo que se acostumbra, pero no es ninguna regla tampoco, ¿no? Podrían ser nombres diferentes, pero se acostumbra que coincidan, ¿no? Entonces vamos a ejecutar este comando, o estas tres líneas, y ponemos ahí eso, ¿no? Quiere decir que ya se ha creado en este momento una clave foránea, ¿correcto? A ver. Después de esto, entonces,
como decía, ¿no? A ver, vamos a poner los select, ¿ya? Vamos a poner acá select, asterisco, from, categorías, ¿no? Categorías. Y lo vamos a ejecutar. Entonces vemos que tenemos ahí 4 categorías, ¿no? 1, 2, 3, 4 categorías. También tenemos la tabla de operarios, ¿no? Select, asterisco, from, operarios, punto y coma. Entonces también vemos acá la tabla de operarios, ¿no? Ahí. Entonces vamos a añadir un nuevo operario acá, ¿no? Enter. Y acá le ponemos insert, ¿no? Insert into, la tabla de operarios. La tabla de operarios. Y acá le ponemos values. Y ahí vamos a agregar uno nuevo. Bueno, vamos a poner operario 50. El operario se va a llamar, vamos a poner Daniel Noriega. ¿Ya? Su categoría va a ser, una coma, su categoría va a ser 5. Y su básico va a ser de 50. Y su experiencia es 0. ¿No? Punto y coma. ¿Sí? Listo. Y vamos a enviarlo a la tabla. ¿No? Este de aquí. Seleccionamos y ejecutamos. Y ahí nos sale un error. Nos sale un error. ¿A qué se debe ese error? ¿Mm? ¿A qué se debe ese error? ¿Quién me puede indicar por qué ahí aparece ese error? ¿Qué le faltó? ¿Qué le sobró? ¿Qué fallamos? Si la operación está bien escrita, el comando está bien escrito, ¿no? Ahí no hay ningún error. No le está faltando nada, ni una coma, nada. No está faltando nada en el comando. ¿Qué es lo que ha fallado? Lo que dice en la parte inferior, acá abajo. Ahora hay una restricción de foreign key, de clave foránea. ¿No? Hay una restricción de clave foránea. ¿Por qué? Porque le hemos dicho que este operario es de categoría 5. Pero si vemos las categorías, solamente hay categorías hasta 4 nada más. Entonces no podemos registrar un operario de la categoría 5 porque no existe. Eso es lo que nos ha dado el error. Que nosotros estamos intentando registrar un operario en una categoría que no existe, ¿no? Eso se llama integridad referencial en la base de datos. O sea, cuando, digamos, dos tablas tienen una dependencia, ¿no? Podemos decir, uno es padre, otro es hijo. De tal manera que en el hijo no podemos añadir nuevos registros cuyo padre no esté previamente registrado en la tabla superior, podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para solucionar este problema? O bien cambiamos la categoría del operario, o bien creamos la nueva categoría, ¿no? La categoría 5, ¿no? Entonces podríamos ir acá a donde habíamos ingresado las categorías. Vamos a copiar y lo pondríamos acá debajo, ¿no? Para crear una nueva categoría. Les digo, esta categoría podría ser limpieza, ¿no? Categoría de los operarios que hacen la limpieza. Esto era
Hemos puesto en la tabla su nivel de experiencia, ¿no? Bueno, 5 años haciendo limpieza, mucho. 1 año haciendo la limpieza del taller. Listo. Punto y coma. Ahí. Entonces, limpieza, dice, ¿no? No, esto no era nivel de experiencia, ¿no? Este era sueldo básico, creo era. Sí, este era acá. Nos hemos puesto categorías, este era. Sí, pago por hora, decía. Bueno, pago por hora, gana 3 soles la hora. Listo. Entonces lo añadimos aquí. Ejecutamos, ¿no? Ahora sí, ejecutamos, vemos las categorías, ¿no? Acá. Hay una nueva categoría, la categoría 5, ¿no? Y ahora sí, intentamos con esto, ejecutamos, ahora sí ya no hay problema. Vemos los operarios, ejecutamos, y ahí aparece Daniel Noriega en la categoría 5, ¿no? Y si vemos nuestra vista que habíamos hecho hace un instante, este de aquí, ¿no? Para ver todos los operarios, también ahí debe aparecer. Entonces ahí aparecen los datos de Daniel Noriega en limpieza, ¿no? Ahí trabaja en limpieza. Ahí apareció ya. Entonces ese es otro concepto importante en lo que es la base de datos. El concepto de integridad referencial. Eso va a tener bastante aplicación, porque si en algún momento eliminamos, por ejemplo, una categoría, entonces automáticamente se deberían eliminar todos los operarios que pertenecen a esa categoría. Igual, ¿no? Si eliminamos un operario, automáticamente tendría que eliminarse todos los registros que tengan, por ejemplo, de horas trabajadas por semanas, para que no queden en la base de datos. Entonces nos va a evitar mucho trabajo. Entonces es el concepto de integridad referencial. Inclusive acá lo podríamos ver en esta herramienta que vamos a ver acá, que dice base de datos. ¿Ya? Acá ustedes pueden ir al menú, base de datos, database. Y vamos a elegir el que dice ingeniería reversa, acá en esta opción, reverse engineer. Hacemos clic ahí, ¿no? Nos da los datos que estamos trabajando, el servidor, etcétera. Simplemente lo tomamos por defecto y vamos a siguiente, next abajo. ¿Listo? Siguiente. Elegimos que estamos con la base de datos taller solamente, B de taller, seleccionamos la base de datos. Siguiente. ¿No? Siguiente. Nos identifica las tablas que tenemos, ¿no? Y ejecutamos. Ponemos siguiente y finalizamos. Y ahí vamos a ver las dos tablas que tenemos, ¿no? Las tablas de categorías y las tablas de operarios. ¿Sí? Estas son las dos tablas que tenemos ahí. Profesor, disculpe, ¿podría repetir los pasos? ¿Mm? Ya, ¿Podría repetir los pasos para llegar ahí? ya. Entonces, les decía, van a ir acá donde dice database, acá. Database. Hacen clic ahí. Reverse, ingeniería reversa. Y todo lo demás por defecto. Siguiente acá. Siguiente. Acá solamente hay que elegir la base de datos que queremos, ¿no? B de taller, hacemos check. Siguiente. Siguiente. Ejecutamos. ¿No? Y ponemos siguiente. Finalizamos. Ahí salen los objetos de la base de datos, ¿ya no? Este acá es la vista que hicimos, ¿no? Los operarios por categorías, que no es una tabla como están viendo ahí, ¿no? Y acá tenemos la tabla de categorías y la tabla de operarios. Y ahí se ve la relación que hay, ¿no? Ahí se ve la relación que hay entre las dos tablas, categoría y de categoría.
¿no? Esa simbología, hay una simbología ahí que están viendo esto de acá, ¿no? Que aparece en esta parte de acá abajo, esta de acá. Dice, es una relación de uno a muchos. Quiere decir que por cada categoría que tengamos en esta tabla, vamos a tener varios o muchos operarios, ¿no? O sea, en la categoría de pintor pueden haber 5, 6, 7, varios operarios. En la categoría de limpieza también pueden haber varios operarios. Por eso que esta relación aparece acá con una vertical en este extremo, o dos parece, y acá aparece como lo que se llama una pata de gallina, ¿no? Eso indica varios, muchos. Entonces, si lo queremos ver gráficamente, la base de datos estaría así hasta este momento. Una tabla de categorías, una tabla de operarios que tienen una dependencia de integridad referencial a través de el código del ID de categoría, ¿no? Del ID de categoría, ¿no? ¿Verdad? Entonces podemos cerrar esto. Bueno, esto puede quedar abierto, lo podemos cerrar acá arriba, ¿no? En algún momento yo les voy a decir que ustedes armen su base de datos y que envíen el esquema de la base de datos. El esquema de la base de datos sería este gráfico, ¿no? Ahí, estoy cerrando esto. Y para acá. Ahí estamos, ¿no? Se llama la integridad de base de datos. Bueno, ¿cómo le fue a los jóvenes que estaban instalando el programa? ¿Ya lograron, terminaron de instalar? ¿Cómo van? Profesor, a mí me aparece un error, no quiere instalar el framework 3.5. Framework 3.5. ¿Ha seguido las indicaciones de la página? Sí, dice que tengo, antes de descargar el MySQL, tengo que descargar el Net, Ajá. es- el ¿No has Net hecho? Framework 4.5.2. ¿Ya no lo has Y hecho eso? cuando, sí, y lo instalo eso y me dice que tengo una versión anterior y no se puede instalar eso cuando Mm, lo quiero instalar. o sea, has instalado tú entonces Visual Studio anteriormente en tu computadora, seguramente para algún fichar, algo de eso, ¿o no? No, no tiene. En todo caso, tendrías que ir al panel de control y desinstalar ese programa para instalar el nuevo. ¿No te da la opción de actualizar ahí cuando te dice ese mensaje, que ya tienes uno anterior? No, solamente me dice que ya has instalado en este equipo una versión anterior o posterior y no se puede llevar a cabo la instalación. Nada más. Ya. Ajá. Entonces lo que tendría que hacer es desinstalar esa versión, o sea, ir al panel de control, a programas y desinstalar el programa para volverlo a instalar en la versión actual. ¿Mm? El framework. Claro. Ya, a ver, voy a intentar Pero, hacer a eso. ver, pero primero, no sé, si lo has instalado anteriormente, hay que ver con qué programa lo instalaste, porque no se vaya a dañar algo ahí. Pues decía a ver, ¿has instalado Visual Studio anteriormente? No, no, no tengo No, Visual Studio. no tiene Visual Studio. ¿Qué otro programa? La mayoría no tiene esto. Ya. Pues la opción sería, entonces, desinstalar ese framework y instalar el nuevo. Pero qué raro, porque ahí normalmente sale, cuando sucede eso, pregunta si quieres actualizarlo y simplemente se actualiza. No, no me aparece la opción. De actualizar, ¿no? Ya. Ajá. Bueno, entonces podría proceder de esa manera, pues desinstalar el programa anterior y instalar el nuevo. Ya, ahorita lo voy a hacer. Instalar eso. Bueno, ¿alguna otra, a ver, otra opción? ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo quiero hacer una pregunta. Sí, dime. Las programaciones que hacemos, por ejemplo, ahorita que hicimos, ¿dónde se guardan?
¿Cuál? ¿Lo que estamos viendo en base de datos? Claro, por ejemplo, ya hicimos esto y se guarda solo, ¿verdad? Cuando cierras. ¿A qué carpeta se va o cómo podemos No, verlo? acá cuando dice archivo, guardar, entonces ahí es donde dice guardar script. Todavía no habíamos llegado a ese punto, pero vamos a eso. Dice guardar el script. Entonces ahí es donde van ustedes a guardar todo lo que han hecho. No se guarda automáticamente, profe. Eh, lo que se está guardando es la base de datos. Ah, o sea, eso, la programación como tal. Eso se está guardando en lo que se llama el servidor. Pero estos comandos hay que guardarlo como un archivo. Por eso, para guardar estos comandos, todo lo que hemos hecho aquí, tenemos que ir a donde dice guardar script, aquí. Ah, Y ok. ahí ya le ponemos el nombre que queremos guardar y el sitio donde queremos guardar, ¿no? Sí, porque en mi disco duro el de la C ya está casi lleno, por eso le decía, quizás se guarda automáticamente en la C y llega el momento donde no tenga espacio. Ah, no. Esto se está guardando. Si quieres eliminarlo, como te decía, puedes guardar el script, que siempre es un archivo más, menos pesado, eliminarlo de acá y cada vez que lo necesites volverlo a crear, ¿no? Esa sería una opción, porque esto de acá sí se puede guardar en un archivo de texto, nomás en el bloc de notas, ¿no? Y va a ser mucho menos pesado que la base de datos propiamente, ¿no? Entonces, cada vez que se quiera, entonces, por ejemplo, todo esto de acá ya se ejecuta y se reconstruye toda la base de datos, ¿no? Nuevamente, hasta donde lo hemos guardado, obviamente, ¿no? ¿Ya? Esa sería la forma. Gracias, Entonces, profe. ya tenemos la base de datos. Bueno, hasta ahora solamente uno de sus compañeros me hizo la pregunta, dos, que dice que no han podido. eh, Profesor, sí, profesor, disculpe, cuando yo voy a descargar la página MySQL, sí, cuando lo descargo, me termina en punto zip, o sea, para de comprimir, descomprimirlo, ¿ya? ajá, Pero pero cuando me manda una carpeta y eso no instala nada. cuando te indica que perdón, vas a descargar, te da opciones, si quieres zip o si quieres el instalador, el exec. No, Tendría es que que haber cuando le doy a no, gracias, Ajá, descargar, y ahí de frente se va al punto zip. O sea, se está descargando la aplicación, está descargando, pero al final parece punto zip. O sea, no como, sino como a ver, voy a yo ingresar. para descomprimirlo, pero cuando lo descomprimo en A ver, mi descarga, solo me aparece un, una carpeta, a ver, vamos a ver. pero no me aparece para instalarlo. Este acá, ¿no? Mira, vamos Ajá, acá, ingresar. ya. Este es el que dice, puede descargar este es el Sí, network, ya lo descargué esa. Esa sí la descargué. ya lo instalaste. Sí. Ahora, Página, me voy a ajá, exacto ahí. página de descarga, Ujú. ya. Acá le voy, acá abajo, ¿no? Ajá. Acá. Entonces vamos a elegir este de aquí. Seguramente has elegido Ya. el de acá, hay que No, elegir. no, eso no, el de abajo, el de abajo. Esa. A ver, X64. Me dice, no, este de acá es este, perdón, a ver. Estamos trabajando para Windows. Acá arriba es Windows. Está bien ahí. La recomendada, decía usted, profe. Ajá. ¿Perdón? Ajá, la que dice Go to Download Page. Este, ¿no es Ajá, cierto? exacto ahí. Ajá. Exacto, ahí. Y Ahí. la segunda opción. Ajá, Y la segunda opción. este de acá es. Exacto. Este de acá, ¿no? Eso. Ahí le Sí. picamos. Profe, Ajá. pero antes que Y descargues todo eso, no, gracias, le o pongo. antes te pide para que los programas que necesitas previamente instalar ¿Ya? para que puedas. Entonces A ahí mí hay no me ha una pedido opción. programas, ¿ah? A mí sí, porque ¿Qué programas te pidió, Diego? el Visual Studio, como dice el profe, No, porque la, eso ya viene en el, a mí
yo lo descargué y al principio cuando le mostré al profe la primera clase, creo, Ujú. sí me pedía, pero después ya corrió normal y yo no lo descargué. No, a mí en la instalación de MSQL me pidió, entonces le leí aceptar nomás, se actualizó todo normal y normal ahora me corre. Por eso puede ser que algunos no hayan hecho ese paso de instalar algunos programas previamente. Ah, podría ser. Sí, pero Ujú. así como estaba procediendo hace un instante, lo pueden hacer. Ya, Para, mira, descargué la segunda. para que no salga el zip, ¿no? Ujú. No le diga el zip. O sea que dice go a descarga, ahí. Ajá, ahí exacto. Y luego Ya, le descargué hay la que, segunda opción. ajá, la segunda opción. Ya, igual me descargó el punto zip. Le puse, ajá, no, gracias. Y ahí está instalando el instalador. Dice MySQL Installer, dice. Y ahí, ajá, descarga el instalador, pero al final te dice punto zip, o sea, Punto zip. pero cuando termina de descargar, ajá, Porque yo acá tengo el o sea, está instalador, descargando así. que ya anteriormente se lo he Ajá. instalado, ¿no? Entonces acá en MySQL debería estar esto. A ver, acá arriba. Acá está MySQL instalador. Este de acá es el último que he descargado es este. Este de acá. No es un zip, es un ejecutable. Ajá, exacto, por eso digo, ¿por qué me aparece un zip? Si es un ejecutable. Claro, de repente has tomado la opción zip. Te has Es la confundido. configuración de tu laptop, pues, cuando lo quieres abrir, ejecútalo como un ejecutable, no como zip, o no te dejes opción. Otra, Ejecutar como administrador, tal o vez. clic derecho, claro, ejecutar como administrador, ponle a ver, ¿no? Clic Ya. derecho, Ajá, ejecutar como administrador. Ponle claro. ejecutar con y ahí te aparecen las opciones. O comparte tu pantalla, pues. Ajá. Pero lo más probable es Espera, que haya descargado ¿cómo se llama? El zip. Por eso que te está dando, que al momento de terminar la descarga aparece como zip. Eso podría estar sucediendo ahí. ya lo hice ya. Ujú. Pero no era el zip, sino que es que digo, no era lo que me estaban diciendo. ¿Sí, no? Eh, Me mandó otra. Me decía para descargar el visual. ¿Dónde estás? El, el Microsoft Visual C++ 2015. Eso Ya, me estaba pidiendo para descargar. ya. Ya lo acabo de instalar y se corrigió, ya no me aparece el zip. Ahora me aparece un ejecutable, ya lo ejecuté y ahora sí me entra normal. A ver, ahí está ahí entonces. Ya, profe, chévere, gracias. Ujú. Bueno, ya porque ahora el siguiente paso sería cómo nosotros vemos estos datos, por ejemplo, que tenemos acá, cómo los podemos ver dentro del programa, ¿no? O sea, de un programa de Java. Ya tenemos la base de datos. Bueno, ya hemos hecho la creación de la base de datos con los conceptos básicos todavía, ¿no? Porque ya cuando ustedes lleven su curso de base de datos, creo en el cuarto ciclo, creo, sí, sí, cuarto ciclo, es el siguiente ciclo todavía, creo. Ahí van a ver pues, más comandos que se aplican sobre la base de datos, ¿ya? Acá en el curso vamos a ver los que necesitamos para el desarrollo de nuestras aplicaciones, ¿correcto? Entonces, ya más adelante vamos a ver otros aspectos más de las bases de datos. Ahora, a ver, acá voy a cerrar esto que ya se está ejecutando entonces. Ya. En el curso, ahí les he puesto una carpeta que dice BD MySQL, ¿ya? Descargan esa carpeta, a ver. BD MySQL, dice. Descárguenlo. Van a tener
A ver, no, Java B datos MySQL, ¿no? A ver, estoy confundiendo, creo. No, este de acá es, el de acá, el de abajo. Java B datos MySQL. ¿Qué cosa es esta? Java B datos MySQL. Raro. Ah, el mismo es, ¿no? Y este acá. Ah, este será el enlace, ¿no? A ver. Ah, el de... Sí, este era la página de... No, el mismo, 2 veces le subí lo mismo. Bueno, cualquiera entonces. Ya entonces van a tener esta carpeta, ya lo descargan, ¿bien? Y van a tener esta carpeta de acá. Ya lo pueden descargar ustedes en cualquier base, en cualquier dispositivo, pues, ¿no? En el escritorio, en C, bueno. La cosa es que lo tengan fijo donde lo van a colocar, ¿ya? Profe, una repetición, porfa, se me fue la señal, no vi los últimos 2 Ya. pasos. Le decía, en el curso, en la carpeta del curso he colgado 2 enlaces hacia un mismo resultado realmente, ¿ya? En la última, en el último tema del curso. Aquí, ¿no? Acá dice BD MySQL ahí, ¿ya? Dice BD MySQL o Java Datos MySQL. Cualquiera de los dos les va a llevar a la misma carpeta, que van a descargar un zip, ¿ya? Van a tener ese zip. Es decir, lo abren y lo, por ejemplo, yo lo he abierto y lo he puesto en el escritorio, ¿ya? Ustedes lo pueden colocar en el lugar que crean conveniente. Lo he puesto en el lugar, en el escritorio para encontrarlo más rápido, ¿ya? Listo, entonces ya lo tienen, ¿no? Seguramente que sí. Entonces vamos a abrir un nuevo proyecto ahora, ¿ya? Un nuevo proyecto. Vamos a Java y vamos a abrir un nuevo proyecto. Entonces acá ponemos archivo, nuevo proyecto. Java, aplicación. Ahí. Siguiente. ¿Ya? Entonces voy a darle el nombre, ¿no? Voy a ponerle, esta es una aplicación, le voy a poner app pagos semanales, así. Semanales, listo. El nombre le pongo así, app pagos semanales de los operarios, ¿no? Enter. Pero antes voy a elegir también dónde lo voy a guardar, ¿ya? A ver, lo sigo poniendo en el escritorio. ¿Ya? Abrir. En el mismo escritorio termino. Ahí finalizo. Listo. Ya tengo definido entonces la plantilla inicial como siempre, ¿no? A ver, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ubicar las 2 carpetas que tenemos. Por ejemplo, esta es la que tiene, la que acaban ustedes de descargar, ¿no? Ya sería la carpeta que dice código y recursos, ¿no? Y la otra carpeta es la que te acabo de crear como pagos semanales, ¿no? Acá está, pagos semanales, ¿no? Esta es la otra carpeta que dice pagos semanales. Ahí están las 2 carpetas, ¿ya? Entonces, esta carpeta que dice recursos, lo van a copiar y lo van a pegar acá, en la carpeta del proyecto. Pegamos ahí. ¿Listo? Ahí tenemos eso. ¿Ya? Ahí lo pegamos. Ahora, ¿qué hay dentro de la carpeta de recursos? Dentro de la carpeta de recursos tenemos un archivo que dice es MySQL conector Java 8017, ¿no? Ese es un jar, un archivo de Java, lo que se llama un driver, un controlador,
que es el que se va a utilizar para la base de datos que tenemos ahí, ¿ya? O sea, cada base de datos, cada gestor de base de datos tiene su controlador. Y este es el controlador para MySQL en la versión 8 y hacia abajo, ¿ya? Entonces, cualquier base de datos de MySQL de la versión 8 hacia abajo, nosotros lo podemos utilizar con este controlador. Si más adelante aparece la versión, digamos, 10, ¿no?, de MySQL, es muy probable que tengamos que cambiar de controlador. Entonces, cada base de datos, cada gestor de base de datos tiene su controlador. Oracle también tendrá su propio controlador. SQL Server también tiene su propio controlador. Y eso es fundamentalmente lo único que va a cambiar en cuanto a hacer las aplicaciones. O sea, a establecer la conexión con la base de datos, ¿no? Ahora es recomendable tenerlo ahí en la misma carpeta del proyecto, porque si nosotros nuestro proyecto lo copiamos y lo llevamos a otra computadora, entonces todo debe estar junto, ¿no? Entonces esa carpeta de recursos queda ahí. El nombre de recursos es también cualquier nombre que ustedes le pueden dar, ¿ya? Le pueden poner controladores, le pueden poner drivers, le pueden poner N cosas. Bueno, y en el código tenemos 3 archivos que nos van a servir de modelo para establecer la conexión a la base de datos y poder trabajar con la base de datos. Eso lo vamos a ver después. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las 2 carpetas, ¿no? Y tienen que copiar entonces recursos a la carpeta del proyecto, ¿no? Bueno, el siguiente paso también que es muy, muy importante. Acá en nuestro proyecto tenemos la carpeta librerías, ¿no? Libraries, dice, ¿ya? Entonces ahí tenemos que poner clic derecho y decirle que vamos a añadir un jar, un archivo de Java, un driver. Hacemos clic ahí. Y nos da la posibilidad de buscar, ¿no? Entonces, como yo he puesto todo en el escritorio, voy al escritorio, ubico mi proyecto que dice pagos semanales, ¿no? Lo abro, ¿ya? Abro la carpeta de recursos y ahí encuentro el archivo conector. Y ahí le pongo abrir. Listo. Entonces ya estoy colocando esa librería, ¿no? Si yo abro, este lo voy a cerrar, ¿eh? Si yo abro las librerías, debe aparecer así, ¿sí? Debe aparecer ese archivo ahí dentro. A ver, fíjense todos. Tienen que tener ese archivo ahí. El conector Java. Así tiene que estar el proyecto hasta este momento. Confirmo. Ya, está bien. Muy bien. Ya todos tienen que tener así el controlador dentro de las librerías, ¿ya? Dentro de las librerías. ¿Correcto? Si alguien no tiene, lo pasa a la voz para revisarlo. Ya creo que todos han logrado ese primer paso. Listo. Ya. Vamos a abrir este archivo de la plantilla, ¿no? Que es el que tenemos acá, básicamente. Vamos a quitarle esto. Aquí. Vamos a quitarle este de aquí también. Bueno, esos comentarios yo los quito para que haya más espacio para la explicación. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a ir a las otras carpetas que le decía, las carpetas de código, ¿no? Esta de aquí. Carpetas de código. A ver, el primero que vamos a abrir es el que dice conexión. ¿Ya? Conexión. Abrimos ahí. Y ahí tenemos ya un código, como les decía, que vamos a compartir para hacer la conexión a la base de datos. Acá nos dice que hay que crear una clase con el nombre de conectar, o que podría ser cualquier otro nombre, ¿eh?
Entonces vamos a abrir dentro de nuestro proyecto una nueva clase. Clic derecho, nueva, Java clase. Ahí. Le vamos a mantener el nombre para no hacer muchos cambios, ¿ya? Se llama conectar, se llama el método, ¿no? Como dice acá, conectar, ¿ya? Entonces a nuestro programa, a esta clase también le vamos a poner conectar. Conectar, enter. Listo. Ahí tenemos la nueva clase. Y vamos a hacer esta copia, ¿no? Todo lo que está acá lo vamos a copiar hasta el método que dice publica las conexión, hasta ahí. ¿Ya? Lo vamos a copiar. Acá. Clic derecho, copiar. Y vamos a ponerlo acá debajo. Toda esta parte de acá dejamos la línea que dice paquete, lo dejamos. Control V ahí. Ahí está. ¿No? A ver. Como hemos trabajado antes, en este caso lo que nos falta es importar clases. Clases que ahora son necesarias para establecer la conexión con la base de datos, ¿no? Ya anteriormente hemos importado clases, pues, ¿no? Por ejemplo, ArrayList, Dates, clases con las cuales hemos complementado códigos, ¿no? Igual acá va a suceder similar. Entonces, esta palabra connection que dice acá es una clase de Java que hay que importar. Ponemos acá a la izquierda, en el botoncito, añadir importar la conexión, la clase import Java SQL conexión. Listo, ya lo tenemos arriba, ya solucionamos ese problema. Y varios, ¿no? Después otro dice el driver manager, igual esa es otra clase. Igual tenemos que importar esa clase de Java SQL driver manager. Listo, se solucionó ese problema. Y la excepción también, ¿no? También hay que ponerle acá. Importar Java SQL excepción. Listo. Con eso ya quitamos todos los errores que habían, ¿no? O sea, hemos tenido que importar 3 clases de Java, que son las clases con las cuales establecemos una conexión a una base de datos. ¿Ya? Entonces luego ya acá aparece el nombre del método que vamos a implementar, que se va a llamar getConexión, ¿no? Que podría llamarse getConectar, solamente conexión, etc. Y es un método que nos va a devolver un objeto de la clase connection, ¿no? De esta clase de aquí. ¿Vale? Entonces este método va a abrir la conexión a la base de datos y nos va a devolver la conexión para llegar ahí. ¿Ya? Esa es la función de este método. Es un método static public porque lo vamos a compartir con otras clases. Entonces acá ya abrimos el objeto con el nombre de conexión, ¿no? Vamos a cambiarle el nombre, por ejemplo, le ponemos a Connex, listo. Acá también habría que cambiarle entonces Connex. Aquí. Y también le ponemos acá Connex. O sea, ese es el objeto que va a permitirnos conectarnos con la base de datos. Después ya viene cláusulas propias de este conector, ¿no? Por ejemplo, dice con.mysql, o sea, las clases que vamos a utilizar. CJ, ¿no? También de dónde proviene, JDBC, es Java, Database Conexión, Driver, ¿no? O sea, estamos utilizando un manejador de conexiones de base de datos de Java. Esto se debe escribir siempre con el mismo detalle en que aparecen mayúsculas y minúsculas. ¿Ya? Por eso que ahí les he dado el código para evitarnos esos posibles errores, porque en esta parte sí hay que respetar totalmente lo que son minúsculas, mayúsculas, los puntos, todo ese detalle. Bueno, después tenemos una variable string con el nombre de URL, que básicamente es la que va a identificar la base de datos. Por ejemplo, acá dice base de datos Neptuno. Nosotros no estamos trabajando con base de datos Neptuno, ¿no? Nosotros estamos trabajando con base de datos taller. Entonces esa parte la vamos a corregir. Vamos a poner acá
base de datos, taller. Base de datos, taller. Y lo demás indica su ubicación, ¿no? Localhost se refiere a nuestra computadora, o sea, un servidor local. Nuestra máquina, nuestro computador está haciendo el papel de servidor local. Y nuevamente JDBC MySQL, ¿no? Java Database Connector de MySQL Server en este caso. Después ahí está definido el usuario como ROT, ¿no? Root. Decía, ese es un usuario por defecto. Eso no lo cambiamos. Y luego viene la contraseña. En mi caso es 1, 2, 3, 4, 5. Pero si ustedes estudiaron otra, ahí la tienen que poner entre comillas, ¿ya? Entonces eso es cuando ustedes han instalado el servidor de MySQL, en un momento determinado les dice cuál va a ser su contraseña. Entonces la misma contraseña que han escrito ahí la tienen que poner ahora, ahí donde dice 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Ahí iría entonces la contraseña. En mi caso le digo es 1, 3, 4, 5. ¿Ya? Eso es como ustedes lo han definido. Y luego acá ya se construye la conexión a la base de datos mediante el Drive Manager, Get Conexión y los 3 parámetros que previamente ya están definidos. Si todo se realiza correctamente, vamos a recibir este mensaje, conexión realizada. Caso contrario, nos va a decir qué es lo que puede haber fallado. Si no se puso este conector, va a dar este mensaje, driver no instalado. Si no hubiésemos cambiado la base de datos el nombre, nos diría error de conexión a la base de datos. O podríamos poner la base de datos no se encuentra, ¿no? Entonces, pero si todo está bien, vamos a recibir el mensaje conexión realizada, ¿ya? A ver, ya cambiaron todo, ¿no? Solamente hay que cambiar acá en este caso el nombre de la base de datos y la contraseña y bueno, importar correctamente las clases que hacen falta, ¿no? Entonces regresamos acá a la aplicación, a la clase principal, ¿no? Entonces ahí podríamos poner así, conectar, que es el nombre de la clase, punto, y ahí le ponemos get conexión, punto y coma. Listo. Y ponemos clic derecho, run file. Ya ahí hay un error, dice, a ver, SQL sección, el servidor, la zona de tiempo del servidor, ¿no? El valor, hora Pacífico, Sudamérica, no está reconocido. JDB driver, valores son error de conexión a la base de datos, ya. Bueno, ahí dice que no estamos utilizando el parámetro de conexión con lo que se llama nuestro hemisferio, que es Pacífico, Sudamérica, ¿no? Porque este gestor de base de datos tiene que, podríamos decir, especificarse en qué zona de Sudamérica, en este caso estamos trabajando para poder seleccionar los caracteres que debemos utilizar. Aunque en toda Sudamérica utilizamos el idioma español, no siempre se utilizan los mismos caracteres para algunas zonas, ¿ya? Entonces, ahí nos está pidiendo eso. Vamos a ver cómo lo solucionamos, ¿ya? A ver, acá en esta parte, le voy a dar este comando de aquí. ¿Ya? Lo voy a copiar al otro lado, ¿ya? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es ejecutar el siguiente comando, el que voy a poner acá arriba. Este de aquí. Ahí. Que es el comando que nos va a identificar nuestra zona horaria. Ya está codificado así como -3 o .00. De ahí nosotros no modificamos nada, ¿ya? Escribimos ese comando, copienlo bien.
Dice set, espacio global, espacio, time zone, time guión abajo zone, igual, y entre apóstrofes, -3, 2.00. Es el comando que nos va a ubicar dentro de nuestra zona de referencia geográfica. Entonces vamos a ejecutarlo este comando. Ejecutamos. Listo. Dice ya se ejecutó, ya recibimos un check. ¿Sí? Tampoco creo que haya problemas en eso. O alguien tiene problemas, me pasa la voz. Ya, entonces quizá este debe ser el primer comando que deben ejecutar siempre al inicio del trabajo con la base de datos. ¿Ya? Este es Global Time Zone. Entonces regresamos a nuestro programa, aquí, y volvemos a ejecutar. Run Find. Ahí. Ahora sí nos dice, ¿no? Conexión realizada. ¿Sí? O sea, quiere decir que ya tenemos el objeto con el cual vamos a poder comunicarnos con la base de datos. ¿Sí? Todos llevaron Profesor, disculpe, ¿cómo había puesto la zona del... ya tienen, les decía, tienen que ejecutar este comando de acá arriba, este de acá. Este comando lo tienen que ejecutar. Y de set global time zone igual, ¿cómo está ahí, pues, no? Ajá. Ahí Diego está replicando la respuesta. ¿Ya? Este comando tienen que ejecutar. Cada vez que reciban ese mensaje, tienen que ejecutar ese comando. Set global time zone con guión abajo. Igual y entre apóstrofes -3, 2.00, punto y coma. Ya ejecutan entonces ese comando. Listo. Entonces, una vez que han ejecutado el comando, no han recibido errores, han recibido un check. Regresamos al programa, ejecutamos un file. Y ahí nos va a decir conexión realizada. Entonces ya tenemos definido el objeto de conexión a esta base de datos. Ya serían los parámetros de conexión a la base de datos. ¿No? Entonces, acá solamente se ha cambiado el nombre de la base de datos, B de taller, y la contraseña, le decía, ¿no? Ahí la contraseña que ustedes han definido cuando han instalado, ¿no? Y hay que importar las clases necesarias, las 3 clases que están ahí. Nuestro objeto de conexión sería el que estamos viendo ahí, Connex, que es el que al final se está devolviendo, ¿no? Listo. A ver, vamos a continuar ahora con nuestro código. Tenemos acá conexión, main, modelos, administrador. ¿Cómo está el main? Vamos a chequearlo. Ahí. Este que dice administrador. Acá están los métodos para leer hacer las operaciones. Ya, vamos a crear una clase que diga administrador también, ¿ya? Entonces, dentro de nuestro proyecto, vamos a ponerle clic derecho, nuevo, Java Class. Ahí. Vamos a crear un administrador, admin vamos a ponerle, ¿ya? Para la tabla de operarios. Entonces, simplemente le voy a poner admin operarios. Admin operarios. O le podríamos poner un guión abajo también de repente, ¿no? Para que se lea mejor. Listo. Finalizamos. Ahí, ¿no? Cerramos esto. Y vamos a ver los métodos que tenemos ahí. A ver. Entonces vamos a nuestra carpeta de código, ¿no? Nuestro administrador que tenemos acá, que le hemos cambiado a new productos. Bueno, a ver. Entonces acá le dicen este método, lo que tenemos que hacer es preparar primero 2 objetos. Conexión con la palabra con o con el nombre con y prepare statement con el nombre PST
que vendrían a ser las iniciales de la clase, ¿no? Entonces, estas dos líneas son las que vamos a codificar primero en nuestra nueva clase, ¿ya? Se lo vamos a poner aquí debajo. Control B, ahí. Listo. Entonces, en este caso, nuevamente hay que importar estas dos clases, ¿no? La clase conexión, que es de SQL también, y la clase prepare statement. Las dos clases. A ver, la primera ya la hemos descrito, ¿no? En la clase conectar. Esta segunda, prepare statement, es una clase mediante la cual, como se puede traducir ahí, se van a preparar las sentencias. O sea, podríamos decir los comandos que vamos a ejecutar en la base de datos, ¿no? Y acá propiamente ya los estamos instanciando, pues, ¿no? Con y PST. Ahora, estos nombres pueden ser cualquier nombre, ¿eh? No hay ninguna regla en ponerle con PST. Acá, por ejemplo, PST se le ha puesto, como le decía, por las iniciales de la clase, ¿no? Pero podría ser cualquier nombre. No hay ninguna regla ahí. Listo, ya tenemos los dos objetos que vamos a utilizar. Observen de que son públicos, ¿ya? Son públicos o globales, como también habíamos dicho en alguna oportunidad. Y luego vamos por el método. El método es el que aparece aquí, ¿no? Acá en esta parte, nos dice return list abajo, acá, ¿no? Hasta arriba. Vamos a copiarlo. El método está aquí. Este de acá es el método. Public, static, array list, categoría, get list. Vamos a copiar esto, ¿no? Copiamos y lo pegamos aquí. Control V. Ahí está. Y también vamos a importar la clase ArrayList, por ejemplo, que ya la conocemos. Importamos la clase ArrayList. Listo. También vamos a importar esta clase que dice ResultSet. También es de Java. Import ResultSet. ¿Ya? El ResultSet es una clase que nos va a construir las tablas que dan respuesta a las consultas. Por ejemplo, en este caso dice select asterisco from categorías, ¿no? Entonces, ese comando cuando lo ejecutamos en SQL, nos da una vista de una tabla, pues, ¿no? Entonces, select asterisco from categorías nos da, digamos, esta tabla, ¿no? Esta tabla de aquí. Eso es un result set. O sea, el conjunto de filas que se obtienen como respuesta a una consulta. Ese es result set. Es una tabla y los campos se identifican por los nombres que le hemos dado en la tabla o también por medio de índices que van a ir desde 1 hacia adelante. Entonces sería 1, 2, 3. Igual cuando ponemos, por ejemplo, el select operarios, ¿no? Ahí también tenemos esta tabla de aquí. También sería el result set para operarios, dependiendo de la consulta, pues, ¿no? Como hemos visto, la consulta puede tener varios parámetros, ¿no? Condicionales. Pero si pedimos todos los datos, vamos a obtenerlo así de esa manera. Acá le vamos a cambiar a select operarios. ¿Ya? Select operarios. Ahí. Y después nos dice... Profe, su pantalla. Ya. Gracias. Y después nos dice que nos está faltando categoría, ¿no? ¿Qué haríamos en ese caso? Para este error de acá que no dice categoría. No, esas son las opciones que tenemos para solucionar ese problema. Dice crear clase categoría en otro nivel, operarios, crear como una variable, dice, ¿no? Bueno. Esto está sucediendo porque no tenemos la clase categoría, ¿no?
Entonces tenemos que crear la clase categoría. Vamos a ir acá, en el proyecto, clic derecho, nueva, Java clase. Ahí. Y le ponemos categoría. Quizá esto debimos hacerlo primero, ¿no? Pero bueno, el orden lo podemos asumir también. Entonces quitamos esto. Quitámoslo de aquí. Y vamos a trabajar en la clase categorías. ¿Eh? Ahí, dice, ahora, ¿qué error hay acá? Ah, ya. Serie categoría, esto también vamos a tener que cambiar, ¿no? Después ya lo revisamos. Por el momento vamos a crear la clase categoría, ¿ya? Aquí. Tendríamos acá la clase categoría. No, me equivoqué. Me equivoqué. Hay que eliminarlo, ¿ya? Aún lo dejamos ahí porque más adelante también vamos a necesitar la clase categoría, ¿no? Vamos a agregar la clase operario. Clic derecho, nueva, Java class, operario, vamos a poner. Operario. Clase operario, ¿no? Y vamos a quitar esto. Así. Entonces, para la clase operario, tenemos que construir una clase con los atributos que hay en la tabla, ¿ya? Entonces, vamos a ir a la base de datos. Vamos a buscar la tabla operarios, aquí. Y acá debajo tenemos la estructura de la tabla, ¿no? Las columnas de la tabla. Vamos a aprovechar eso para copiarlo, ¿no? Lo copiamos y lo llevamos a la clase que estamos construyendo operarios. Ahí lo pegamos. Ahí. Y tenemos que hacer coincidir los tipos de MySQL con lo que le corresponde en Java, ¿no? Por ejemplo, el lead operario es entero. Entonces acá lo dejamos como entero. Punto y coma acá al final. No interesa si es PK, eso sí, lo borramos nada más. Después el operario me dice que es varchar. Acá es string. String. También le ponemos punto y coma aquí, lo borramos. Ahí. Después I de categoría, ¿no? I de categoría también me dice que es entero en la base de datos, acá también va a ser entero. Ahí. Borramos esta parte de aquí. Igual, básico. Me dice que en la base es doble, acá también se mantiene como doble. Acá le ponemos punto y coma. Ahí. ¿No? Nivel de experiencia me dice que es entero. Aquí también lo dejamos como entero. Punto y coma. ¿Sí? Listo. Ahí está. ¿No? Entonces ya tenemos las variables para nuestra clase operario. Lo copié de la base de datos, ¿no? Es una costumbre, una práctica, no es una regla tampoco. No vayan a pensar de que siempre tengo que copiar, no. Lo hago para recordar los nombres de las variables y los tipos, como vieron ahí, para no estar ir y viniendo del gestor de la base de datos, ¿no? Un aspecto práctico nada más. Listo. Entonces ahora, como ya hemos hecho muchas veces, agregamos el constructor también acá, ¿no? Clic derecho, insertar código, constructor, ¿no? Ya esto lo hemos hecho ya bastantes veces. Seleccionamos, ¿no? Desde que hicimos el rectángulo, ¿recuerdan? Hemos construido, ha hecho constructores. Bueno, ya tenemos los campos, generamos. Ahí tenemos el constructor, ¿no? Esto se puede poner en varias líneas si queremos apreciarlo mejor nada más. Ahí. Ese sería el constructor. Y también vamos a definir otro constructor más que hemos llamado por defecto, ¿no? Copiamos el constructor, lo copiamos y lo pegamos acá debajo.
Ahí. Este segundo constructor no va a tener parámetros. Entonces es el que nos va a construir un objeto de operario pero sin datos, ¿no? Quiere decir que no va a tener código o ID. En lugar de ID va a tener un 0, ¿no? O sea, de acuerdo al tipo, ¿no? Si es entero, 0. El operario, el nombre es string. Entonces acá le pondríamos comillas. La categoría es entero, ¿no? Entonces acá le pondríamos 0. El básico es número, también le ponemos 0. El nivel de experiencia es número, también le ponemos 0. Ahí, listo. Entonces ahí tenemos el constructor de un operario, pero sin datos. En cambio, el de arriba sería el constructor de un operario cuando ya conocemos sus datos. ¿Mm? Y para terminar esta clase generamos los encapsulados, ¿no? O sea, nuevamente clic derecho acá, refactor, buscamos encapsulado fields, seleccionamos todo y refactor, ¿no? Listo. Entonces ahí ya tenemos todos los métodos de encapsulado que también ya hemos usado varias veces. Entonces ya tenemos nuestra clase de operario, ¿no? También se le dice modelo de operario, ¿no? Todo lo hemos construido a partir de lo que tenemos en la base de datos, ¿no? Ya tenemos ahí eso, operario. Entonces vamos a ir acá a nuestra clase que estamos preparando para trabajar con los operarios, que se llama admin operarios, ¿no? Hacemos doble clic y tenemos este método acá que estábamos desarrollando. A ver. Entonces, acá ya habíamos definido, ahora sí ya se arregló, ya, bueno, acá ya no está error categoría, pero de todas maneras, en nuestro caso no tendría que ser categoría, sino operario, ¿no? Operario. Igual acá, ¿no? Operario, aquí. Operario. Es decir, este método lo estamos construyendo para que lea toda la tabla de operarios, todos los registros de los operarios, y nos los devuelva en un array list, ¿no? O sea, cada objeto en el array list va a ser un operario, con todos sus datos, ¿ya? Entonces, estamos indicando eso acá en el array. Y el objeto se va a llamar simplemente lista. Podría llamarse lista operarios. Bueno, lista dice acá. Acá ya estamos abriendo la conexión a la base de datos. Ya ese método lo hemos probado, ¿no? El objeto es con, en este caso, ¿no? Que previamente lo hemos definido acá arriba, ¿no? Con. O sea, el objeto con el cual vamos a poder dirigirnos a la base de datos. Porque ya hemos probado que se establece correctamente la conexión con ese objeto. Después acá dice que vamos a preparar ya la sentencia. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer en la base de datos? En este caso, en la base de datos vamos a hacer lo que esté en la variable SQL. ¿Qué dice SQL? Select, ¿no? Select, asterisco, from, operarios. O sea, estamos pidiendo que nos muestre todas las filas de la tabla de los operarios, sin ninguna condición. Entonces, estamos preparando la sentencia, el comando, que va a ser enviado a través del objeto de conexión a la base de datos. Y se está registrando en ese objeto que lo hemos declarado de esa clase, ¿no? Prepare statement. Luego preparamos un result set, tabla nulo. Inclusive este de acá lo podríamos poner así. En una sola línea mejor. También se podría hacer así. ¿Ya? Result set tabla igual pst ejecute query. Como decía, result set es la clase de Java que nos va a permitir construir tablas con los resultados de las consultas. Bueno, en este caso el nombre dice tabla aquí, ¿no? Pero podría ser cualquier nombre también, ¿ya?
cualquier nombre que ustedes quieran poner ahí. Y dice tabla va a ser igual a pst.executeQuery, que traducido quiere decir ejecutar consulta. Y la consulta es lo que describe el CL que está arriba, ¿no? CL * from operarios. Luego, acá nosotros ya estamos verificando si en la tabla que estamos recuperando con la consulta se encuentran datos. Este next pregunta si es que hay datos en la tabla, o sea, si hay siguiente registro. Si este es un método, a ver, fíjate, si le pongo acá, si borro el punto, acá, y vemos la palabra next, como está aquí, el resultado final es boolean, dice, ¿no? Acá al otro extremo, boolean, porque es un método lógico. O sea, ese método lo que hace es buscar en el resultado de la consulta, o sea, en la tabla, para ver si es que hay un siguiente registro. O sea, por lo menos un registro. Si lo encuentra, nos devuelve verdadero. Si no, nos devuelve falso. Por eso que acá solamente aparece tabla.next, ¿no? Porque no hay necesidad de comprobar si es verdadero o falso. Porque ya implícitamente viene de acuerdo al resultado de la ejecución de la consulta. Y en esta parte es donde vamos a corregir para que los datos se vayan añadiendo a nuestra lista, ¿ya? Entonces acá no sería categoría, sino tendría que ser operario. Aquí. Operario, vamos a ponerle acá oper, ¿no? Igual a new operario. Ahí. ¿No? Entonces quiere decir que estaríamos preparando, como les decía hace un instante, un objeto operario de nombre oper, pero vacío, ¿no es cierto? Porque estamos utilizando el constructor sin parámetros, ¿no? Pero inmediatamente le vamos a decir que comience a, voy a borrar todo esto de aquí, que comience a registrar los datos que hemos sacado de la base de datos. Entonces acá le ponemos así, oper, punto, set, id, ¿no? Set id operario, así. Y ahí le vamos a indicar el dato. El dato está en la tabla, así en la tabla, punto, y el dato es de tipo entero, get entero le ponemos ahí, y es el que aparece en la primera columna de la tabla. Ahí. ¿No? Como decía acá, cuando nosotros ejecutemos la consulta, este es el result set, o sea, esto es lo que nosotros le estamos llamando tabla ahora. Y la columna 1 es el ID operario. ¿Ya? El 2 operario, el 3 así sucesivamente. Entonces acá le estamos diciendo, el ID operario está en la columna 1 de la tabla. Y así continuamos con lo demás, pues, ¿no? Control C, vamos a copiar esto. Y lo vamos a pegar acá. Control V ahí. El siguiente sería el operario, ¿no? Set operario. El operario es un dato string. Es un dato string que está en la columna 2. Así. ¿No? Control V. ¿Qué sigue después de operario? ¿Qué sigue? Tampoco lo tenemos que hacer en orden, pero vamos a mantener el ID categoría, que sería la columna 3, ¿no? Entonces acá le ponemos columna 3. Que también, pero acá tendrías que poner set ID categoría. Si no recordamos, ponemos punto, set ID categoría. Acá está. Listo. Otro, ponemos oper, punto, set, ¿cuál nos falta? Básico, ¿no? Básico que es aquí, perdón. Punto set básico. Ponemos tabla.
punto, get es doble, ¿no? Pero en básico es doble. Y ahí le ponemos columna 5, ¿no? Columna 5. A ver, creo que me estoy equivocando. 1, 2, 3, 4. Básico es, claro, es columna 4. Y experiencia es la columna 5. Entonces sería 4. Y el último sería la experiencia, ¿no? Ponemos oper, punto, set, experiencia, nivel de experiencia, que está dentro de la tabla, ¿no? Está dentro de la tabla, punto, y es un dato entero, que está en la columna 5, así. Entonces ahora en la lista añadimos operario. Listo, ahí está. Entonces ahí tendríamos el proceso de leer la tabla de operarios. ¿No? Ahí. Acá dice SQL conexión, hay que importar todavía esa excepción ahí. Listo. ¿Ya? Listo. Entonces, eso sería básicamente digamos, cómo vamos a leer desde nuestro programa los datos. Lo demás ya son el TreeCatch, que permite determinar si la sentencia se ejecutó correctamente o no. Y si se ejecuta, se cierran los objetos a través de los cuales hemos obtenido los datos. Al final, return la lista, ¿no? Con los datos que hemos podido recuperar. ¿Ya? Inicialmente la lista es una lista vacía, ¿no? Es una lista vacía, ¿no? Que tiene 0 elementos. Después de la consulta, va a tener datos si es que los ha encontrado. Entonces ya tenemos nuestro método que dice va a permitir obtener la lista, get lista, ¿no? A ver, entonces vamos a ir a nuestra clase principal. Aquí. Esto ya hemos probado la conexión y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner array list, vamos a poner de la clase operario, vamos a obtener una lista de operarios. Bueno, le voy a volver a poner lista oper le voy a poner, ¿eh? Lista de operarios, que va a ser igual, y acá le vamos a poner la clase admin _ operarios. Operarios, punto, y ahí tenemos el método que hemos terminado de corregir que dice getLista, ¿no? Y ahí le ponemos punto y coma. Acá también tenemos que importar la clase ArrayList, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos ahí que estamos obteniendo la lista de los operarios desde la base de datos. Si queremos verlo, simplemente vamos a poner acá, por ejemplo, for, pero con minúscula, ¿no? For para una variable entera, digamos n igual a 0, punto y coma, n menor que lista oper punto size, ¿no? Pues ya ese método también lo conocemos, nos dice cuántos elementos hay en un array list, ¿no? El size. Punto y coma, le ponemos más n. Y ahí ya le podemos enviar la salida de los operarios dentro de estas llaves. Ahí.
Ya queremos ver ahí cuáles son los operarios. Por el momento los vamos a mostrar uno debajo de otro. O en bloques, en grupos, ¿no? A ver, vamos a ponerle así, ¿eh? Podemos poner así, a ver. System.out.print, ¿ya? Println. Y le decimos que nos muestre el ID del operario, ¿no? Ponemos acá ID con punto inclusive, operario. ¿Por qué esta es la etiqueta? Operario. Ahí. 2 puntos, guión, y acá le ponemos más. La lista, tenemos lista de operarios, punto, y ahí pondríamos get, enter, el objeto operario n, punto, get ID operario, ¿no? Acá tenemos este de acá, ID operario. Ahí. Y así podríamos sacar todos los datos del operario, ¿no? Vamos a copiar esto y lo vamos a pegar acá debajo. Ahí. Ahora viene el nombre del operario, ¿no? Vamos a poner acá nombre. ¿Ya? Nombre del operario. Pero le quitamos solamente los espacios. Y aquí. Get. Acá le pondríamos entonces punto get el operario, ¿no? Bueno, así podríamos continuar pues con el básico, ¿no? Con todos los demás datos que queramos ver. En este caso solamente ya le pongo para cerrar nada más, ¿no? Una división, ahí, guión. Vamos a ponerlo hasta acá, cerramos, comillas, y punto y coma al final. Pero podríamos continuar escribiendo todos los datos del operario. O de repente lo ponemos en una fila también, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ejecutar. Y ahí tenemos los datos, ¿no? Conexión realizada 2 veces, dice, bueno, porque la primera hicimos la prueba y después cuando ya estamos ejecutando el método también se tiene que volver a conectar. Entonces acá aparece, ¿no? Acá están apareciendo todos los operarios, ¿no? Tenemos 5 operarios que tenemos ahí. Que los estamos obteniendo desde la base de datos, ¿no? Desde la base de datos lo estamos obteniendo. Así podemos seguir añadiendo más datos. Si queremos ver los otros datos del operario, lo podemos hacer sin ningún problema, ¿no? ¿Mm? Ahí tenemos entonces. Ahora, 2 veces salió conectar, porque esta es la prueba que hicimos, la podemos suspender nada más ahí ahora. Para que ya solamente aparezca una vez y una línea podríamos colocar arriba nada más, ¿no? La línea la podríamos colocar antes del for. Aquí. Listo. Entonces ejecutamos. ¿No? Entonces ahí nos dirá conexión realizada una vez nomás, ¿no? Por el momento. Y ahí tenemos la lista de operarios. 10, 20, 30, 40 y 50. Tal como lo hemos presentado, ¿no? También lo podríamos presentar horizontalmente en una sola fila. Eso ya depende de qué es lo que estamos haciendo también, ¿no? Pero lo importante aquí es que los datos los estamos obteniendo directamente ya de la base de datos. ¿Sí? Hemos logrado leer la base de datos ya, ¿no? Ahí. ¿Ya? ¿Todos llegaron a ese resultado? ¿Todos han llegado a este resultado? A leer los datos. ¿Así? ¿Alguien no llegó?
Ya. Bueno, voy a cerrarlo un rato la clase para poder grabar el video, ¿ya? Si no se hace muy grande.